Bien. ¿Hay algún valiente que se ha quedado? ¿Hay algún valiente que se ha quedado? Gracias, hay un valiente, una valiente que se ha quedado. Volvemos, ¿no? Ojalá que ahora no se corte o no sé, que creo que es el tema del internet, no solamente el de ustedes, el internet también de acá. Pues ya quisiéramos tener algo así grande, ¿no? Pero vayamos, ¿sí? Bien, si alguien me puede poner ahí como si es que se vio algo en lo anterior, estoy usando un teléfono estoy usando para transmitir, ¿no? Entonces, vamos a seguir, ¿sí? Bien, decíamos, fe y política, ¿cómo se relacionan? ¿Se relacionan o no se relacionan? Para algunos no se relacionan, no tiene que haber nada, ¿no? Para otros sí se relacionan, y para otros tiene que haber tiene que ser subyugado, ¿no? Uno por encima del otro, peleas. Bien, nosotros decíamos que sí, hay una armonía, entendiendo por política como aquellas relaciones en cuanto a cómo se relaciona la sociedad, ¿no? En cuanto a cómo organizar la sociedad, ¿no? Porque la política en realidad es la polis es la ciudad, ¿no? En griego. Por lo tanto, ¿cómo organizamos la ciudad? Pues es ese modo, ¿sí? Ese es el tema que que estamos desarrollando. Y decíamos, vamos a darnos luces respecto mejor dicho, luces desde la Sagrada Escritura. Y habíamos citado dos. Perdonen que vaya así rápido porque un poco como esto ha habido así interrupción, se fueron todos los hilos de mi tema, se me van, ¿no? Pero bien, las luces de la Sagrada Escritura. Romanos 13 y Apocalipsis 13. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. Romanos 13 y Apocalipsis 13. Romanos 13, como habíamos leído, hay como una divinización de la autoridad. No vamos a decir todo es política ahí, pero ciertamente está hablando de la autoridad. Pero la autoridad, pues hay que ver cómo es eso de la autoridad, ¿no? Dice Romanos 13, decíamos, sométanse todas las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas. Entonces yo soy rey por gracia de Dios, decíamos, ¿no? Yo soy rey por gracia de Dios. O alguien puede decir, yo soy presidente por gracia de Dios. Dios me ha puesto acá. Eso suena a una divinización de la autoridad, ¿no? Y si la autoridad es puesta por un sistema político, entonces hoy pareciera que podríamos estar cayendo incluso hasta en teocracias, ¿no? Teocracias. Bien, hasta ahí uno dice, pues está en la Biblia, sí, ¿no? Incluso podríamos decir, ¿qué pasa si estamos en un régimen dictatorial, por ejemplo, ¿no? Igual le tengo que obedecer. Acá la Biblia dice que sí, sométase a la autoridad. Dice no, porque dice, las que existen por Dios han sido constituidas. De modo que quien se opone a la autoridad se resiste al orden divino. Fuerte, ¿no? Bien, pareciera eso, pareciera que hay una divinización de la autoridad. Pero luego está Apocalipsis 13. Apocalipsis 13, los que ya son duchos en materia de Sagrada Escritura saben que justo es el capítulo posterior a la escena esa famosa de la lucha del dragón y la mujer, ¿verdad? Vi en el cielo una señal, una mujer vestida de luz, ¿no? Las estrellas, ¿no? Con la luna bajo sus pies y un dragón que estaba esperando porque la mujer iba a dar a luz. Esa es la escena del Apocalipsis 12. Apocalipsis 13, ¿qué dice? Dice, ¿no? Y vi surgir del mar, desde Apocalipsis 13, 1, desde el 1, ¿no? Y vi surgir
del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y en sus cuernos diademas y en sus cabezas títulos blasfemos. La bestia que se parecía a un leopardo con las patas de oso, las fauces de león. El dragón le dio su poder y su trono y gran poderío. Uno de sus cabezas parecía herida de muerte, y luego ya habla de las cabezas, ¿no? Entonces, está hablando ahí, ¿qué cosa? De un trono, de un poder. El trono, ¿quién lo lleva? Los reyes. Entonces, pareciera, Apocalipsis 13, si uno lo ve en el contexto de todo Apocalipsis, que está satanizando el poder. Es decir, el que está sentado en el trono es un instrumento del demonio, es un malo, ¿no? El dragón, ¿no? Acá dice claramente, ¿no? El dragón le dio su poder y su trono y gran poderío. ¿A quién? A esta bestia surgida del mar, que tenía 10 cuernos y coronas. Es decir, los intérpretes de Apocalipsis saben que se refieren a reyes, ¿no? A reyes. Entonces, te está diciendo Apocalipsis ciertamente que entonces la autoridad es un instrumento del demonio. Entonces pareciera que es contradictorio, ¿no? Por un lado está Romanos, que nos dice, ve, la autoridad está constituida por Dios y obedécele. Y por otro lado está Apocalipsis, que te dice, oye, es instrumento del demonio, el poder, ¿no? El poder corrompe, es la bestia, ¿no? El dragón que le da su poder. ¿Cómo se tiene que entender esto? Pues ciertamente, como ustedes saben, la Sagrada Escritura se entiende en unidad. Si tú aíslas esto, puedes decir a la Biblia cosas que no dice, como aquellos que pretendieron divinizar la autoridad, ¿no? Simplemente porque estás en el poder ya obedecen, ¿no? Yo soy rey por gracia de Dios y punto. O sea, no interesa nada, ¿no? O sea, puedes hacerlo mal, pero mira, yo soy rey porque Dios eligió a mi familia desde hace mucho tiempo y sigo, ¿no? Y eso está bien, está mal, ¿no? O al revés, ¿no? Todos como Apocalipsis sería para estos hermanos que dicen que todos los políticos son corruptos, ¿no? Todo y ni uno bueno, no, todo está mal, todo está corrompido, anarquía total. No, pues. Lo que estábamos viendo precisamente es, hay una compatibilidad. Si uno lee Romanos y Apocalipsis en la unidad del texto, nos damos cuenta que sí, Dios quiere que haya un orden en la sociedad, pero ese orden de la sociedad le compete al ser humano establecerlo. Dios nos hace seres naturalmente sociables. Y al hacernos naturalmente sociables, incluso a imagen y semejanza de Él, es decir, con inteligencia y voluntad, pues oye, entonces el hombre con su inteligencia y voluntad, pues establece cómo se va a relacionar la sociedad. Tenemos que vivir en sociedad y cómo nos establecemos. Y en ese orden legítimamente constituido, pues ese orden legítimamente constituido, es decir, un orden que nos va a llevar para el bien, ese es el orden que quiere Dios. Por eso ese es el orden constituido por Dios. Entonces, a esa autoridad, así no te guste, si está legítimamente constituido, aunque no te gusten sus decisiones, hay que respetarla. Y hay que rezar por ese orden. En cambio, si no hay una autoridad legítimamente constituida, simplemente es un poder que arrebatas, e incluso si es una autoridad que puede haber sido constituido, pero no está para el bien común de la nación, ese es Apocalipsis. Entonces, ese es el poder que corrompe. Y eso nos dirá también la doctrina social de la Iglesia, que no hay por qué obedecerlo, y hay que incluso nos llama a rechazar ese poder. Muy bien, como te das cuenta, estamos viendo eso. Estamos viendo entonces cómo la sociedad tiene que establecerse desde el inicio
para el bien común. Lo dice ciertamente Romanos. Si uno va leyendo más Romanos, cuando pareciera que está divinizando a todas las autoridades, ¿no? Dice, todas las autoridades son constituidas, pero ¿qué dice claramente, ¿no? Dice, en efecto, los magistrados no son de temer cuando se obra el bien. ¿Quieres no temer a la autoridad? Obra el bien. Pues la autoridad es un servidor de Dios para el bien. La autoridad está constituida por Dios para el bien. Y eso es su significado. Claro, uno puede empezar acá a reflexionar y todo, decir, pues, ¿y qué es el bien, no? Ya, bueno, eso ya es otro tema, ¿verdad? Pero está para el bien. Ahí están las luces de la Sagrada Escritura, y como estos textos podemos encontrar más. Entonces, ya va pasando a un segundo punto que hemos dicho. Entonces, tenemos una armonía entre la constitución de cómo ordenamos la sociedad y la fe. No se oponen. Hay un ordenamiento natural, y eso está también incluso en la manera como el ser humano es realmente. Somos seres naturalmente sociables. Y como seres naturalmente sociales vamos a entablar relaciones. Las relaciones entre un yo y un tú son muy particulares. Entre yo y un tú es distinto entre otro con otro tú. Y cuando se establece eso en comunidad, entonces tiene que haber un orden en esas relaciones. Ahí se constituye esa estructura de sociedad. Y esa estructura no tiene que ayudar, eso es lo importante, a la consecución del bien común de toda la nación. ¿Se acuerdan la primera charla? Hablábamos del bien común. ¿Qué es el bien común? Decíamos, todas esas condiciones necesarias para que cada uno de nosotros llegue a su propia realización. Todos. Acá no interesa el credo. ¿No? Entonces, ¿y eso, la fe qué dice? Pues la fe ilumina eso. La fe ilumina eso. Si se dan cuenta, la misma vida de Cristo, Cristo cuando viene, se somete también a la autoridad constituida. Desde su nacimiento, y José tenía que ir, porque han hecho un censo. De repente no les gustaba, de hecho la mentalidad judía era el censo es contrario a Dios, pero tuvieron que hacer, a pesar de que era una política negativa, eran gobernadores paganos. Luego, ¿qué hace también cuando Jesús le dice tiene que pagar impuestos? Le dice a Pedro, oye, lanza la red, saca un pescado y dentro del pescado encontrarás una moneda. Anda, paga por ti y por mí. Está pagando impuestos Jesús. Jesús no es un anarquista que va en contra del Estado. Y el mejor ejemplo de Jesús, es la famosa escena de cuando le preguntan, maestro, ¿es legítimo pagar tributo al César? Es decir, ¿es legítimo hacerle caso al Estado? Porque yo soy religioso. ¿Por qué tengo que hacerle caso al Estado? Yo con Diosito. ¿Qué dice Jesús? Dame una moneda. ¿De quién es la cara? El César. Pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Ven cómo la Sagrada Escritura nos da iluminación para eso? Entonces, ya sacando enseñanzas de ahí, podemos decir entonces que hay dos planos, sí, legítimamente constituidos. El plano de la fe que hemos dicho al inicio, de las verdades sobrenaturales, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, es decir, la organización, que mientras esté para el bien común responde a esa visión de Dios. Mientras esté para el bien común responde a la visión de Dios. Pero son planos distintos. Uno es temporal, el otro es sobrenatural. Y en el plano temporal, pues las decisiones que se tornen en torno a los distintos ámbitos del plano temporal
pueden ser distintas, variadas las épocas y las sociedades. Por eso, si se dan cuenta, el cristianismo, nuestra fe católica, aunque a lo largo de la historia ha habido mucho error, ciertamente, pero el principio está siempre claro. La fe católica ilumina la sociedad, pero no te dice cuál es el mejor régimen. Ahora mismo pareciera que la democracia, y también dentro de la iglesia se dice, oye, sí, la democracia ayuda, pero no te dice que la democracia sea perfecta. Hay regímenes monárquicos, hay monarquías constitucionales, ¿no? Nuestra fe no te va a decir cuál de los sistemas es el mejor, o cuál de los sistemas, mejor dicho, es el único, el que nos lleva al bien. No, porque eso corresponde a la realidad temporal, a los hombres que con su inteligencia se reúnen, piensan y vean cuál es la estructura mejor de sociedad. Y a lo largo de los años puede cambiar. Casi 1500, casi 1800 años, casi todo el mundo creía que las monarquías eran lo mejor para alcanzar el bien común de los demás, de la sociedad. Hoy por hoy, las monarquías casi todas están desvalorizadas. Y con esos 1800 años antes, la iglesia estaba ahí y daba luces y ayudaba a los reyes. Ahora la iglesia sigue dando luces, ayuda a los presidentes. Tenemos que entender eso. La fe está en el ámbito sobrenatural y lo temporal, la política, tiene que ver con lo temporal. Pero la fe ilumina, ¿sí? Entonces, eso es lo que tiene. Y eso que nos hace dar cuenta, por ahí nos trae, ¿no? Que oye, hay santos en todos, pues. Ha habido reyes santos, ¿no? Muchos. Algunos no declarados, pero uno, por ejemplo, si ve la vida de la reina Isabel la Católica, por ella, creo yo, somos católicos todos nosotros aquí en América. Es una vida espectacular, de amor mucho a Dios. Pero eso no hace que el sistema monárquico digas que sea perfecto. No hace eso, ¿no? Pero sí te hace, te pone, pues, dar cuenta que se puede ser santo en distintos. Habrá presidentes que son santos, ¿no? De hecho, en Ecuador, uno de los primeros presidentes ecuatorianos tiene su causa de beatificación. No recuerdo exactamente, si alguien por ahí lo puede corroborar, pues es un presidente santo. Entonces, no tenemos que ir, pues, ¿no? Que las monarquías son las buenas y las repúblicas las malas, ¿no? A veces se hace esa oposición, ¿no? Sobre todo en países donde ha habido mucha tradición monárquica. En Europa se va a eso, ¿no? Si tú eres republicano pareciera que odiaras a los demás. No. La fe nos hace tener en cuenta eso. La fe ilumina la sociedad. Pero cómo la sociedad se estructura va cambiando eso, ¿no? Va cambiando. Hoy podemos tener una nación, la nación puede crecer, puede desaparecer. En la historia han habido naciones, han desaparecido naciones, han empezado con algunos regímenes, luego han terminado con otros regímenes. Bien, ¿no? Ha habido dictaduras que luego fueron legitimizadas. Uno dice, la dictadura, el poder legítimamente constituido, genial, pero ¿qué pasa cuando luego lo legitimizan, ¿no? Todo eso, ¿no? Bien, entonces, teniendo en cuenta eso, entonces uno podría decir equivocadamente, bueno, ya ves, entonces eso nos da pie a qué cosa, que fe y política, entonces sí, la fe ilumina la política dándole simplemente como mensajes de ánimo, ¿no? Oye, sean buenos políticos, por favor, sean honrados, pero nada más, no se mete más, ¿no? Y la política, por tanto, sus realidades temporales hace. Entonces, en el fondo, una relación media aparente sería, ¿no? Tampoco es así, ¿no? Porque podríamos parecer, bueno, entonces en el fondo no se relacionan nada, no me choques, ¿no? Entonces, oye, quítame de las escuelas el crucifijo, ¿no? O quítame el curso de religión de las escuelas.
No, pues. Precisamente la fe, cuando ilumina las realidades temporales desde esa visión de fe. ¿Pero qué visión de fe? La visión de fe precisamente de un Dios que se encarnó. Entonces, Jesucristo es esa clave, digámoslo así, que debiera iluminar toda sociedad. ¿Cómo así? Entonces hay que, en toda la sociedad tiene que rezar el Padre Nuestro. No, no estamos diciendo que, no estamos queriendo decir eso. Estamos diciendo que Jesucristo es la respuesta a lo que es el hombre. ¿Quién es el ser humano? Pues esa búsqueda del ser humano. Entonces Jesucristo, digámoslo así, quita de todo error toda dignidad del ser humano. Entonces Jesucristo, hombre, nos está enseñando ¿qué cosa? Que el centro de toda sociedad es la persona humana. Por tanto, la clave en toda sociedad es el respeto y promoción de toda la persona humana. De toda la persona humana. Desde que nace, o mejor dicho, desde que es concebida hasta su muerte natural. Tiene que haber un respeto total a lo que es la persona humana. Entonces, claro, porque Cristo es hombre, nos ha dado luces para eso. Ya, bien, entonces, oye, y el hombre tiene que, entonces la persona tiene que ser tratada en la sociedad siempre como un fin, nunca como un medio, nunca como un medio, ¿sí? Entonces, esto es importante saberlo. ¿Por qué? Cara ya a las cosas temporales, al día a día y a cómo debemos comportarnos frente a las situaciones, por ejemplo, a las elecciones, pues entonces tenemos que ver si uno es cristiano, entonces obviamente va a buscar que la sociedad se impregne de ese, porque si Cristo es la respuesta al hombre, queremos que toda la sociedad se perfeccione con Cristo. Por tanto, no es que les voy a rezar un Ave María, no, sino tengo que promover al ser humano. Entonces buscaré políticos o representantes, o yo mismo, en el caso de ustedes laicos, sacerdotes no, pues estamos para la vía sobrenatural, ¿no? Ustedes laicos, promover el respeto y la promoción de la vida humana, de la persona humana en todas sus dimensiones. Entonces, ¿eso qué hace? Que haya el respeto a los bienes fundamentales del ser humano. ¿Cuáles son los bienes fundamentales del ser humano? En el fondo es el bien, por ejemplo, el bien de la vida. El bien de la vida. Entonces tiene que haber un respeto. No puede ser política de Estado algo que atente contra la vida humana. La eutanasia, ahí está, pues, ¿no? No puede ser política de Estado. Porque atenta contra la dignidad del ser humano. Ciertamente hay personas que sufren, pero hay que ver otras soluciones. El acompañamiento, las medicinas paliativas, la inteligencia también está eso, ¿no? La medicina antes, ahora cura lo que antes no curaba. Ciertamente hay otros aspectos dentro de la persona que hay que cuidar, no solamente es lo físico, también está lo psicológico, lo espiritual, ¿no? Pues bien, pero defiendo toda la persona humana, defiendo toda la persona humana. Entonces también tiene que ser eso, ¿no? También, por ejemplo, el acceso a los recursos para toda la población, porque los recursos son de la nación, entonces todo, oye, también tiene que ver es por tanto un bien fundamental el que haya acceso a los recursos. Si yo promuevo políticas que en el fondo van a ser exclusivistas, eso no es cristiano, pues. ¿No? Porque a veces lo cristiano solamente se reduce a, no, pues ustedes no, contra el aborto, contra la eutanasia, no, también lo otro. Ojo, ¿no? Entonces pues, tiene que haber un acceso a todo, ¿no? Al sistema de salud, al sistema de educación. No puede ser posible que el PBI del Perú, con el presupuesto, perdón dicho, el presupuesto del Perú, educación y salud siempre sean lo último. Lo último. ¿No? Más gastamos en militares, con todo el respeto que merecen los militares, ojo.
No estamos queriendo que decir que bajen, sino simplemente que suba educación y salud. Pues bien, los derechos fundamentales de la persona, el derecho a la vida, a una sana sexualidad, el derecho a una vida en sociedad, el derecho a la verdad y el derecho a la libertad de conciencia son bienes fundamentales. Y como son bienes fundamentales, no pertenecen solamente a la fe cristiana. La fe cristiana las enfatiza más porque lo vemos desde la visión de Cristo, pero son bienes de la persona humana y por tanto son bienes que están en todo en toda sociedad deben estar respetadas, sin interesar el credo. Entonces, por eso, si un político defiende todo eso, oye, se puede votar. Pero si un político no defiende eso, pues oye, no se podría votar. Pero el tema está ahí, ¿no? La defensa en todos estos aspectos, ¿no? Derechos fundamentales. Y no son confesionales, pues. Lo confesional es que Cristo nos ha iluminado para todo esto. Pero nos ha mostrado que la persona es el centro de todas nuestras decisiones. El centro de toda política de Estado tiene que ser la persona humana, ¿no? Antes había en el Ministerio de Salud un letrero grande que decía, ¿no? Personas que atienden personas. Excelente, ¿no? Porque se quitó la visión clientelista, ¿no? Que decían, pues, los clientes, ¿no? En el seguro ya no eras un paciente, sino eres un cliente, ¿no? Esa visión de los empresarios a veces que se meten en salud, ¿no? Y ahora mismo lo vemos, ¿no? Lo vemos en algunos candidatos que quieren privatizar todo también, ¿no? Entonces, pues son visiones, pues. Está bien, está mal, ¿no? ¿Cómo arreglen la sociedad? Eso ya es asunto de los políticos. La iglesia no va a decir nada, pero la iglesia sí te va a dar luces. El problema es la educación. Ya, la iglesia no te va a decir cuántas horas de matemática tienes que poner, cuántas horas de lenguaje, ¿no? Sería absurdo que dijera eso la iglesia. Pero la iglesia sí te va a decir, oye, enseña siempre la verdad. Que todo eso sirva para una formación integral de la persona. Integral, entonces también está la dimensión espiritual, porque tienes que quitar el curso de religión, ¿no? Entonces enseña la verdad, sin engaños, ideologías de la historia, ¿no? Y el alumno, la verdad, ¿no? Oye bien sus cursos, el método científico y todo lo demás. La verdad, no hay que temerle a la verdad. Es más, eso es genial. Pues te dirá eso, ¿no? Te dirá eso la iglesia. Pero ya si queremos poner más matemática, menos matemática, si las clases van a ser hasta la 1, si van a ser hasta las 6, si todo es el sistema es unificado o cada región de repente puede adaptarla a su propia realidad, eso ya es política de un Estado y ellos pueden variar y las respuestas pueden ser distintas, ¿no? Entonces, con esto podemos darnos cuenta que tenemos que tener bien, pues, cara a, por ejemplo, el voto católico que se llama, ¿no? Esto en Perú casi nunca se ha dado, pues, ¿no? Porque en Perú siempre hemos votado y el católico, yo creo que en cierta manera bien, no se alinea a una sola bandera, ¿no? El católico puede votar por varios, pero lo que sí tenemos que darnos cuenta es, oye, si vas a votar, ve. Y no solamente veas persona, ojo, esto es importante, y esto ya estoy saliendo un poco del tema, pero sí, pues la fe también nos tiene que iluminar. O sea, por ejemplo, ahorita en nuestro sano juicio, ¿quién ha leído los planes de política de los candidatos? Yo hasta ahorita no me termino de algunos, pero me faltan todavía. Me faltan. Pero el voto tiene que ser en conciencia. Y ojo, cuando votas, no voten por la persona. Por favor, eso es lo peor que pueden hacer. El plan. Y no solamente el plan. ¿Qué gente tiene detrás? Sí, porque votamos por la persona pero la persona,
Ojo que nuestro gobierno es un gobierno presidencialista, pero con un Congreso. Entonces no es que ya yo voto por tal porque es El Salvador, no, pues puede ser muy bueno, pero si no tiene personas alrededor que lo aconsejen bien, un desastre, ¿no? Bueno, de repente es una persona que más o menos pues, tiene un buen equipo, pues bien, ¿no? Entonces, por personas nuestro sistema electoral lastimosamente nos llama a votar por personas, ¿no? Cosa que es también uno de los problemas del sistema electoral. Y eso ya los digo a mi criterio, eso no es de fe, es mi criterio. Como ven, esto ya es un tema temporal y les apuesto que muchos de ustedes pueden pensar distinto. No, el sistema electoral está muy bien, ¿verdad? O otros más radical. Vale toda opinión, porque es un modo de resolver en las relaciones temporales. Y lo lógico es el diálogo y ver cuál es, y una vez establecido el respeto, pero poder debatir. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay temas en cómo se estructura la sociedad y cómo tenemos que alcanzar esos bienes que corresponden ciertamente al plano temporal. La fe ilumina, pero la fe no te da la respuesta. ¿Cuánto tiene que ser el sueldo mínimo vital? No, la fe no te va a decir, oye, tiene que ser 1000. No, la fe te va a decir, oye, todos merecen un sueldo justo. El sueldo justo es para que no solamente comas, sino puedas tener una vida que te desarrolle y te realice a ti y a tu familia. Eso dice la doctrina social de la Iglesia sobre el sueldo justo. Allá. Pero no te va a decir cuánto, pues. Y si un obispo por ahí sale diciendo, no, te damos todas las que ganar 1500, está mal el obispo. O el padrecito. ¿No? Ya cuánto, eso depende ya de cómo va el presupuesto y todo. Pero sí tiene que ser un sueldo justo, ¿no? Bien, y eso también es importante, ¿no? Y un poco lo que dicen acá, y yo les diría algo importante también, ¿no? Cara al tema político, la fe y política, no tenerle miedo a hablar de fe, limpiar la cara de la pobre palabra política, hay que limpiarla, ¿no? Y hay que hacer de verdad política, no le tengan miedo a hacer política ustedes. No estoy queriendo decir que hagan partidismo político, eso es distinto. Hacer política es preocuparte de tu sociedad y también ser parte de la solución, no de la ventana exterior tirando piedras, ¿no? Qué mal está el gobierno, qué pésimo estos congresistas, la realidad. A mí a veces eso sí me molesta porque digo, oye, estos congresistas los hemos puesto tú y yo. No, pero yo no voté, pero han ganado. Ellos han ganado. ¿Qué han dicho? ¿Qué dice Romanos 13? Oye, respeto y reza por las autoridades constituidas. Entonces tú y yo, con mano en el pecho, podemos decir, ¿cuánto has rezado por tu presidente? ¿Cuánto has rezado por los congresistas electos? ¿Cuánto has rezado por tu alcalde? Yo no he votado por ese. No interesa. Es legítimamente constituido. Distinto es que hubiera sido un golpe, qué sé yo, ¿no? Que no, entró a la fuerza, hizo fraude. Bueno, ahí sí, pues, oye, el derecho a rebeldía y todo lo demás, ¿no? Pero ¿cuánto has rezado por eso? Entonces, eso también es una labor cristiana. Porque ponerse en el balcón y lanzar piedras, eso es fácil. Ay, todos corruptos, qué mal. No, oye, no, pues. Pensemos. La política viene de polis, hemos dicho. ¿Y polis qué quiere decir? Precisamente lo relacionado a la ciudad, a la organización de la sociedad. Por tanto, tú y yo también estamos en la sociedad. Por tanto, tenemos que decir algo en la sociedad. No vayamos a ser como esas personas que se quejan. ¿Por qué no limpian las calles? Cuando ellos son los primeros que cuando comen tiran un papel en la calle. Entonces no estás haciendo política buena, estás haciendo política mal, política corrupta, ¿no? Entonces, he ahí, de lo chiquito a lo grande. Pero bien, muy bien, queridos amigos, todos los que han visto, nos estamos solamente en unos 28, veo que se han conectado, por los problemas de conexión, ¿no? Ya lamento yo, pero sí, pues hay que ir mejorando las conexiones.
lamento, pero esto va a estar ahí para que sirvan. Pero quedémonos con eso, ¿no? Fe y política se relacionan, claro que sí, se armonizan. ¿Por qué? Porque la fe ilumina las relaciones de la sociedad, la polis, la política, la ilumina, pero no la ilumina simplemente dándole consejitos, no sé, bueno, no, la ilumina ¿por qué? Porque pone en el centro a la persona. Cristo nos ha revelado quién es la persona. Él es hombre perfecto. Por tanto, ¿para qué? Para resaltar que en la sociedad la persona es fin, nunca medio. Y por tanto, toda estructura de la sociedad es para la persona, ¿no? Bien, entonces, ese es todo lo que debe hacer la sociedad y cómo debe ser, cómo debe constituirse es para el bien de la persona, para promover el respeto y la dignidad de la persona humana. Entonces ahí hay la defensa de los bienes principales de la persona humana, empezando desde su libertad de conciencia, ¿no? La vida, la verdad, la sana sexualidad, todo eso se tiene que respetar. Y esos son bienes de la persona humana, que obviamente nos ilumina la fe, pero son de la persona humana, por tanto, son bienes naturales, entonces les corresponde a toda la sociedad sin importar el credo, ¿sí? Pues bien, en eso consiste un poco lo que debemos decir. Termino simplemente con el número 402 del Compendio de Doctrina Social de la Iglesia. Dice así, la 202, se habla precisamente de la relación entre persona y sociedad. Dice, la persona es y debe ser principio, sujeto y fin de todas las instituciones sociales. Algunas sociedades como la familia y la comunidad civil son necesarias para la persona, porque son connaturales. También son útiles otras asociaciones, tanto dentro de las comunidades políticas como a nivel internacional. Pero las que son esenciales son esa sociedad y obviamente su núcleo, que es la familia. No hemos hablado mucho de eso, pero eso es esencial. Toda persona, entonces, es y debe ser principio, sujeto y fin de toda institución social. Muy bien, queridos amigos, eso es lo que hemos venido a decir hoy. Si hay alguna pregunta, ahí está. Sí, acá Sheila nos dice que hay una nota doctrinal sobre el compromiso y la conducta de los católicos en la vida política. Está el link, lo pondré el link luego, está en los comentarios, ahí está el link, ¿no? No lo puedo hacer porque no estoy haciendo como otro programa, ¿no? Acuérdense esto. Sí hay, pues hay documentos de la Santa Sede sobre esto, nuestros obispos también sacan, y seguro antes de las elecciones sacarán para darnos luces y todo eso, pero entendamos eso, ¿no? Entonces, ustedes tienen la palabra en revelaciones temporales. La Iglesia desde la fe les va a dar iluminación, la persona siempre tiene que ser el centro. Pero ya si voto por tal o por cual, esos son ustedes, desde su conciencia, ¿no? Ese es el criterio, ¿no? Muchas gracias a todos ustedes por su paciencia y obviamente vamos a terminar rezando a una Ave María y hoy damos finalizado ya nuestra formación de verano, ¿no? No porque el verano no acabe, el verano está todavía con nosotros, pero como les dije al inicio, pues ya mucha gente ya ha iniciado sus labores particulares, ¿no? Profesores que ya han empezado a dar clases, ¿no? O universitarios que ya la próxima semana empiezan o van a empezar a dar clases o ir, entonces ya el trabajo ordinario vuelve a nuestras tareas, ¿no?
tiempo de vacaciones, digámoslo así, se acaba. Entonces, por eso hasta hoy hemos tenido estas charlas doctrinales, estas charlas cristianas que nos van a ayudar. Eso no quiere decir que no vamos a dar charlas, siempre cada mes vamos a procurar a tener nuestra catequesis los miércoles que habíamos quedado. ¿Sí? Muy bien. Muchísimas gracias a todos ustedes y vamos a terminar rezando con un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, estrella de la evangelización, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Muy bien, bendiciones a todos ustedes y que tengan una feliz noche.